Estás escuchando Espejo Antropológico, conversaciones en torno a los retos de la antropología mexicana. Este proyecto es producido y presentado por mí, Rocío Carvajal, especialista en antropología de la alimentación, maestra en cooperación internacional y educadora de cultura y gastronomía mexicana. Este podcast presenta conversaciones con mujeres investigadoras del Colegio de Antropología Social, CAS, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Conversamos en torno a los cambios más trascendentes que las ciencias sociales y la antropología han experimentado en las últimas décadas, desde las coyunturas políticas, agotamientos de modelos teóricos y la necesidad de trabajar desde una perspectiva multi- y transdisciplinaria. Episodio 4. Antropología de la religión, con Angélica Correa de la Garza. Angélica es maestra en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es estudiante del doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el sureste del estado de Puebla y el Valle Puebla-Tlaxcala, al interior de las comunidades náhuatl e inguihuas. Actualmente se desempeña como profesora en la licenciatura del Colegio de Antropología Social y pertenece a la línea de investigación Cultura y Religión. Entre sus temas de interés se encuentran los grupos indígenas, pueblos urbanos, la cosmovisión, religión, ritualidad, sistema de cargos e identidad. Yo planteo, a partir de lo que tú escribes, que si entendemos a la religiosidad como un constructo cultural, tanto de símbolos, prácticas y creencias, que producen diversas categorías, ¿no? y diversos órdenes de la vida social, o sea, que rigen cómo nos relacionamos, entonces podemos ver a la religiosidad como un sistema de lógicas que en conjunto pues organizan. ¿Qué organizan? Los aspectos que son sacros y los aspectos que son profanos, ¿no? O sea, estas dos esferas y todas las zonas grises que hay entre ellas, ¿no? Mediante una serie de reglas que dependiendo de cada religiosidad, pues a veces hasta nos dicen cómo podemos transgredirlas y después cómo podemos regresar, ¿no? Cómo podemos, digamos que arreglar esa transgresión. Y por otra parte, pues la religiosidad y esta nueva línea de investigación pues estudia las manifestaciones, ¿no? Singulares con las que cada grupo humano pues se va a expresar mediante estos constructos, ¿no? Entonces, obviamente en México, al igual que muchos otros países que pasaron por procesos de colonización, pues esta ruptura y el régimen colonial pues tuvo implicaciones de larga duración que seguimos viviendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, eso generó, como dices tú, no solamente dos formas de ver el mundo, ¿no? De la mesoamericana y la contemporánea. Pues no, generaron muchos matices y muchas formas de expresión que van, pues sí, desde la adopción, ¿no? De estos sistemas religiosos extranjeros, ¿no? Digamos, en este proceso de aculturación y también de dominación cultural, a, como decías también, pues las prácticas de resistencia cultural, ¿no? Que pues buscan a veces se retraen y se contraen y esperan el momento oportuno para poder reemerger, ¿no? Has vivido, ¿no? También te ha tocado, digamos que heredar todos estos giros epistémicos que llegan con todas estas nuevas metodologías y estas formas de estudiar los sistemas religiosos y sus expresiones. ¿Puedes decirnos más sobre este panorama de estos estudios? Si se me escapó algo, tal vez un poco redondear esta idea como que ¿dónde están estas religiosidades, no? ¿A dónde vas y las estudias, no? Porque como que yo no las veo, ¿no? Diría alguien que nos esté escuchando, pues suena bien padre, pero como que ¿dónde lo veo, no? ¿Dónde se hace evidente esto? Pues mira, hay que considerar primero que nada, bueno, que la religión es una dimensión cultural, ¿no? Por eso es que puede llegar a ser un campo de la antropología. La religión es un elemento que se va a entrelazar con las diferentes esferas de la vida social. Esta manera en la que se entrelaza se proyecta en una realidad. Es decir, bueno, va a plantear una base para la interacción. Podemos ver cómo la religión se va a presentar en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el parentesco, ¿no? ¿Cómo vemos la religión en el parentesco? Ah, pues casaste por la iglesia, ¿no?
por ejemplo, llega virgen al matrimonio, o sea, esos pequeños detalles, ¿no? Que tienen que ver con esas creencias, ¿no? Que hay, pues, en términos de una deidad, ¿no? Y bueno, cómo se va a ir plasmando, ¿no? Por ejemplo, pues la religión y la economía, lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo vemos esa forma en la que se enlaza? Pues, por ejemplo, en una fiesta religiosa, toda la economía que se va intercambiando, ¿no? Que se vende, ¿no? Incluso desde arreglar la iglesia, todo ese capital que se invierte. Hay toda una propuesta, ¿no? En donde menciona cómo las religiones en este mundo global se insertan dentro de este mercado libre, ¿no? En donde empiezan a buscar feligreses. Una religión va a tener mucho más estatus, ¿no? En el momento en el que tenga más capital humano, ¿no? Hay muchas lecturas, ¿no? O sea, y bien, bueno, la religión también nos proporciona una visión del mundo, ¿no? Ahora bien, si la visión del mundo pertenece a la religión o si se desvincula, esa es otra discusión, ¿no? De la cosmovisión. O sea, la religión se puede ver como en muchas esferas de la vida social. Y de hecho, pues, la religión es un tema que siempre ha apasionado a los antropólogos, las corrientes del pensamiento que hay dentro de la antropología. Empecemos, por ejemplo, un evolucionismo, un funcionalismo, un estructuralismo, un marxismo, ¿no? Todos han tenido una postura ante los fenómenos de la religión, ¿no? Sumado algo a esta discusión, ¿no? Esto lleva a que hay muchísimas conceptualizaciones y una de ellas, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Deriva de Durkheim, ¿no? Que Durkheim nos menciona que ahí existe eso profano y eso sagrado, ¿no? Y que, bueno, lo religioso va a ser lo sagrado y lo no religioso, bueno, o lo secular va a ser lo profano, ¿no? Pero también hay otras propuestas. A mí hay una que me gusta mucho, ¿no? Es de Alejandro Frigerio, es latinoamericano, es de Argentina, y él menciona cómo de repente la religión nada más la pensamos en términos católicos. No pensamos en toda esa diversidad de expresiones religiosas que hay en la actualidad. En el caso de la antropología comienza todo este rollo pues evolucionista, ¿no? Empiezan a hacer los análisis sobre otras culturas. Recuerda que es ese otro lejano, ese otro que no pertenece a mi misma estructura, a mi misma forma de vida, es un otro muy lejano, ¿no? Y entonces llego a interpretarlo con todos mis parámetros culturales. Esa visión eurocentrista, ¿no? Finalmente, ¿no? No es reconocida la religión del otro como tal, ¿no? Alejandro propone entenderla como una red de relaciones entre el cielo y la tierra que involucra a los humanos con una serie de diferentes seres y poderes sobrehumanos. Me parece bien interesante esta propuesta, ¿no? En donde, bueno, la intención es enfatizar a una religión vivida, enfatizar las relaciones que se involucran y estas creencias. Y bueno, siempre la religión va a ser un tema muy polémico, siempre va a tener nuevas configuraciones, siempre hay muchas expresiones de la religión, ¿no? Es un fenómeno muy rico, muy amplio y bien interesante. Y te digo, por eso es tan importante aprender a definir tu objeto de estudio para que no se te vayan los ojos, porque con la religión se te pueden ir los ojos, ves todo te gusta. Y sí, de hecho la definición de religión pues no hay solo una, hay muchas, ¿no? Y ya sabes, en la antropología nadie tiene la última palabra, ¿no? Ni en la ciencia. O sea, señalas cosas bien provocadoras que quiero retomar, que me gustaría saber que nos puedas explicar. Uno, por un lado, tocaste tangencialmente este asunto de la identidad, ¿no? De cómo nuestros sistemas de creencias van a definirnos y cómo nos hacen compararnos, ¿no? Cuando mencionas así entre individuos de distintas sociedades, evidentemente los aspectos de la religiosidad pues son parte de lo que nos define, de lo que constituyen nuestra identidad. Entonces, haciendo dos pasitos para atrás, ayúdanos a situar entonces cómo se arma este binomio de la identidad y la religión, cómo se relacionan estas dos cosas y cómo se cruzan estas líneas de investigación. Sí, claro, pues mira, es que es muy complicado, o sea, no siempre se puede hablar de una identidad religiosa. Es que la identidad es un término bien complejo y no podemos decir que manejamos diferentes identidades dependiendo de nuestro contexto. Por ejemplo, yo soy Angélica hija, soy Angélica profesora, soy Angélica antropóloga y todas ellas son mis identidades, pero yo ocupo una identidad dependiendo del contexto. Digamos que hay diferentes niveles de identidad y que las manejamos dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Porque eso sí, la identidad siempre va a ser colectiva y necesita un grupo diferente para que yo pueda hacer un ejercicio de identidad, poderme ubicar a mí dentro de un grupo y poder ubicar al otro grupo que es externo. Sí, la religión contribuye a este ejercicio de adscripción, contribuye a este ejercicio de poderme
identificar como que somos parte de, pero hay que ver en qué contexto estamos hablando para ver en qué momento entra en operación las producciones que tú tienes sobre tu religión para poderte identificar frente al otro. El hecho de pertenecer a un barrio y que tu barrio tenga el nombre de un santo y un apellido náhuatl, ¿no? Sí te da un sentido de identidad. Y aquí los santos se vuelven esa figura que contribuyen a generar fronteras simbólicas entre un barrio y el otro. Yo soy de Santiago, ¿no? Y de repente un señor me estaba platicando que se dicen, cuidado, te voy a echar al caballito de Santiago, ¿no? O le voy a decir a mi príncipe que te ponga la espada, ¿no? Se refiere a San Miguel, que San Miguel es el que tiene la espada y es el príncipe San Miguel. Entonces, por ejemplo, ahí veo como el santo es una figura que contribuye a la identificación de una identidad barrial. Hay que revisar esos escenarios y qué dispositivos son los que están detonando esa identidad. Ya nos adelantabas un poquito de las identidades individuales que tienen sentido y función en tanto nos ayudan a ser factores de diferenciación con los demás, pero también la colectiva, ¿no? Que es a la que ya mencionabas con estas fronteras invisibles, ¿no? Por ejemplo, entre barrios, ¿no? Y que es un espacio que sé que para ti, para el tipo de estudios que tú realizas, pues es digamos que uno de los campos donde te sitúas en este contexto barrial de esta identidad colectiva. Entonces, ya nos adelantabas también un poquito que parte de tu trabajo pues también se intersecta, ¿no? Con estos estudios que el Colegio de Antropología Social llama las nuevas ruralidades, que a mí me encanta ese concepto. Me parece una forma de repensar lo que es muy, muy, no solamente operativa, por supuesto, pero que me parece muy evocadora, ¿no? Porque justamente reconoce la existencia de estos espacios de resistencia, de estos espacios híbridos entre los espacios urbanos y los espacios rurales, que justamente las cholulas, para quien no sepa dónde están situadas, los barrios y los pueblos de Cholula, pues están periféricos a la ciudad de Puebla, digamos que en el ámbito suburbano ya de la ciudad de Puebla. Si podemos hablar de las nuevas ruralidades, ¿tú crees entonces que podemos hablar de las nuevas religiosidades? Mucho más compleja que la dicotomía católica mesoamericana, ¿no? Pero no sé si es así tal vez la mejor forma de definirlo, ¿no? ¿Cómo nos sitúas tú en esta forma de ver a la religiosidad? Los estudios sobre religión, a diferencia de otros campos, siempre han estado inmersos en la discusión antropológica. Siempre, siempre, siempre. El hecho de que todavía se sigan formulando análisis relativos a la cosmovisión habla de la pertinencia de su análisis, ¿no? O sea, ¿por qué sigue siendo un tema tan actual, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo la religión tuvo algo que aportar al evolucionismo, la religión tuvo algo que aportar al funcionalismo, o sea, más bien creo que tiene que ver con la manera en la que cuestionamos al objeto de estudio, ¿no? Sí, este vínculo, ¿no? Con lo mesoamericano, pero es contextual. De ahí la pluralidad de la definición de religión, de ahí el hecho de que tenemos que buscar términos a lo mejor amplios o aprender a acotar, bueno, ¿qué es lo que va a ser un fenómeno religioso? ¿Qué es lo que vamos a entender por ese fenómeno religioso? Y bueno, a lo mejor ahí ya empiezo a ver cómo proyectado en algún fenómeno el aspecto religioso, el ámbito religioso, y se profundiza, ¿no? Porque más que hablar de una nueva religiosidad, más bien hay que hablar de las configuraciones que se están haciendo en el ámbito religioso, dependiendo del contexto social, dependiendo del contexto histórico y dependiendo del momento en el que se viva, ¿no? Y entonces ya puedes profundizar en ese análisis, buscar esos tramas. Para enlazar estas ideas, pues justamente a lo que decías sobre el hecho de socializar estas investigaciones que está haciendo, o sea, regresarlas a la sociedad, ¿de qué nos va a servir? O sea, me parece, ¿no? En primer lugar, en reconocer la velocidad con la que está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Y proveerle estos elementos, digamos que son una suerte de termómetros, ¿no? Estos trabajos, una suerte de espejos sociales que nos dicen cómo están las cosas y elementos con los cuales, digamos que resarcir las barreras que pudieran existir o los desgastes disciplinares que de repente hay que superar para seguirle el paso a la sociedad, ¿no? Pues las barreras siempre se van a encontrar, ¿no? Como disciplina, ¿no? Una de sus principales barreras es que tiene muchas, ¿no?
podemos decir una de ellas es que casi no se conoce la antropología, ¿no? O sea, no se sabe qué hacen los antropólogos. Proyectos en donde bien podría funcionar un enfoque antropológico no es considerado y ya. Efectivamente, barreras como esas son las que te obligan a irte configurando, ¿no? A irte replanteando, a ir considerando otras estrategias, otros esquemas. Yo creo que hay muchos, muchos retos. Cuando yo iba a la licenciatura, siempre decía, me sumo a lo que diga el otro. O sea, por ejemplo, hice mi tesis de licenciatura y de maestría en San Marcos, Tlacoyalco, y ahí son inguas. Pero yo llegué justo en el momento en donde estaba este ejercicio de autodenominación, ¿no? Y, por ejemplo, todavía existía muchas personas que se decían popolocas y luego ya inguas. Se ha ido haciendo el ejercicio cada vez más fuerte, ¿no? Ya pasaron bastantes años y bueno, ahorita ya veo que ya la gente ya casi no, ahí mismo ya casi no se dice popolocas, la mayoría ya se autodenomina como inguigua, ¿no? Entonces ves esos ejercicios y te sumas, ¿no? O sea, dices, pues me sumo, yo en mi tesis voy a poner inguigua, no voy a poner popoloca. A lo mejor sí lo pongo como nota al pie de página acotando, pues para que el lector se ubique en la discusión y entienda por qué tomé la postura de mencionarlos en mi tesis como inguiguas, ¿no? Y para darle contexto a quien esté escuchando, existe una comunidad en la zona de la Mixteca entre el estado de Puebla y Oaxaca que anteriormente y por siglos se conocía como Popoloca, que es una palabra despectiva en náhuatl para referirse a esta comunidad, que el Imperio Mexica nunca logró que se integrara y parte de la resistencia no solamente era la distancia geográfica, sino también la negación de esta gente que no le interesaba y se resistía a ser parte de esta dominación cultural. Sin embargo, esta palabra popoloca, despectiva, para referirse a este grupo indígena cuya lengua no reconocían los mexicas, entonces decían estos que hablan esta lengua, ¿no? No hablan nuestro idioma. Entonces, y esa es la palabra que heredan los españoles para referirse a esta comunidad, al punto de que la identidad cultural, lingüística de esta comunidad se perdió como parte de este acoso cultural de estos dos grupos dominantes, tanto del mexica como del español. Y fueron casi 500 años después que se da este nuevo ejercicio muy interesante donde es evidente que la identidad cultural indígena milenaria de esta sociedad pues no está de ninguna manera erradicada y que aunque ellos mismos han perdido la memoria documentada del nombre de su lengua y el nombre de su pueblo originario, se autodenominan ahora como inguigua, que significa, si bien recuerdo de tus investigaciones, los que hablan la lengua. ¿Cuál lengua? No sabemos, pero son los que hablan esa lengua. Entonces, tú estás reconociendo a través de tu trabajo este derecho y este reclamo, ¿no? De autorreconocerse ahora en sus propios términos. Cosa que me parece, o sea, que a 500 años de la conquista que sigan existiendo estos movimientos de resistencia tan fuertes y tan vigorosos, conmovedores, la palabra más suave que se me puede ocurrir, ¿no? De este fenómeno, que tu trabajo sobre religiosidad se está haciendo emerger. ¿Y qué tiene que ver? Pues todo tiene que ver, ¿no? Y justo es parte de lo que nos decías, ¿no? O sea, permite la emergencia de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, soy muy fan de tu trabajo. Ay, gracias. Que de hecho eso me parece bien interesante. Lo que tú estabas mencionando, ¿no? Cómo hay este ejercicio de decir, bueno, ya no queremos ser popolocas, ¿no? Ahora díganme inguiguas, como yo me identifico, no como tú me identificabas, ¿no? Y por ejemplo, volviendo al tema, ¿no? Yo creo que ese es como un reto que tenemos como antropólogos, ¿no? O sea, no solamente sumarnos, sino también regresar nuestras propias reflexiones, intentar hacer que lleguen, ¿no? Por ejemplo, ahorita actualmente en el caso de México, este concepto de indígena se está intentando desplazar, ¿no? Y se intenta desplazar desde los mismos pueblos originarios y se entiende y es bastante válido, pero yo me quedo pensando hasta qué punto otro concepto va a poder visibilizar todo ese sometimiento, todo ese genocidio. Destruyeron las élites, destruyeron a una sociedad, destruyeron a la historia y de repente decir, ay, pueblo originario, ¿hasta qué punto ese concepto de pueblo originario puede tener
ese peso tan fuerte, sí me quedé pensando mucho en ese pequeño aspecto, ¿no? Entonces, también podemos decir, bueno, cómo nuestros conceptos pueden contribuir a visibilizar algo, ¿no? Se puede perder de vista que hubo muchísima discriminación, ¿no? Que todavía hay ese sometimiento, ¿no? Que, bueno, las culturas indígenas nunca han podido encontrar un lugar en esta estructura estatal. Y de hecho, ahorita con todas estas propuestas que hay de las antropologías del sur, con todas de descolonizar el conocimiento, con todo esto, creo que estamos en un buen momento de buscar este tipo de diálogos, explicar también nuestras reflexiones y que nos digan, ¿no? Si es viable, si no es viable, qué piensan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo leí, me explotó en la cabeza, ¿no? Me gustaría saber qué piensan, ¿no? Y de hecho, tengo compañeros, son de comunidades indígenas, y algunos de ellos sí, o sea, coinciden conmigo, y eso me alegra. Hay otros que no coinciden, y está bien porque eso es la diversidad, y si no hubiera, no tendría trabajo, ¿no? Yo creo que un reto es aprender a dialogar, aprender a poner estas cartas sobre la mesa, replantearnos, bueno, ¿yo qué te puedo aportar a tu reflexión? ¿No? O sea, yo como disciplina, como ciencia, sí te regreso lo que haces, sí me sumo lo que dices, pero aparte yo creo que puedo tener elementos para aportarte. Todo lo que dices tiene muchísimo sentido. A mí también me levantó así con los pies por el aire todo lo que he leído últimamente sobre estudios de colonización y de violencia epistémica, que me parecen tan importante poder tener estas conversaciones, ¿no? Como dices, son incómodas, duelen, y es por eso que debemos tenerlas, ¿no? Creo que México no solo es el único, por supuesto, como dices, en toda América Latina, en todo el mundo, pero también en los países que fueron colonizadores. Por ejemplo, en Inglaterra ahorita hay discusiones muy, muy importantes sobre su propio pasado y no darle la vuelta al legado colonial, ¿no? Y a las cicatrices sociales que esto pueda tener. A ver si coincides conmigo. El llamado que tú nos estás haciendo es a que como científicos sociales tengamos una postura, pero esto va a ayudar a quien nos lea a poder también formar sus propias posturas y opiniones, ¿no? Ya nos adelantabas un poquito antes, ¿no? Sobre los cambios, ¿no? que hay en las sociedades con estos nuevos grupos, ¿no? O sea, prácticas de buscar adeptos, que se junta con estos otros procesos sobre la secularización cada vez más marcada de la sociedad, emergencia de las posturas agnósticas y hasta el ateísmo mismo, que nos hacías ver muy claramente, ¿no? Que parte del reconocimiento de que hay una religiosidad ante la cual yo tengo esta u otra postura. Entonces, ¿cómo ves que se ha recibido estas nuevas reflexiones por parte de la antropología a la sociedad? No sé si ha habido espacios de diálogo, ¿no? Con la sociedad misma sobre esto. Bueno, sí, o sea, yo me refiero a que sí tengamos una postura, pero que sí también, o sea, nos sumamos con las personas que trabajamos, ¿no? Te digo, yo creo que un reto es desde nuestras propias reflexiones sumar a sus reflexiones para que contribuya a la toma de decisiones sociales, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera he visto que se recibe? Pues mira, mi experiencia más reciente fue la de la presentación del libro, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, también de repente ves que te piden cosas así de, no, pues alimente la página de Face con sus fotos, ¿no? Aprovechando que tú estás recopilando la tradición oral, podrías investigar algo sobre mi abuelito, o sea, ya haces como trabajos más individuales, sobre que tenga que ver con la persona, ¿no? Con alguien, ¿no? Una línea genealógica, ¿no? Recuerdo mucho estas monografías de las que te hablé, son monografías etnográficas y tienen un lenguaje bastante accesible. Y, por ejemplo, muchas de ellas llegaron a las bibliotecas de la primaria, llegaron a las bibliotecas de la secundaria y vemos que han sido ampliamente aceptadas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha tocado en San Marcos, ¿no? Que me decían, oye, ¿tienes otro de esos libritos? Es que a mi hijo le ha servido muchísimo. O, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿De dónde sacó esta información? O sea, es muy bonito verme reflejada. Dije, ay, qué padre. O sea, quiere decir que algo estoy haciendo bien. Sobre la recepción, ¿no? Es muy complicado poder responder, evaluar. Ajá. Pues igual y no evaluar, pero veo con entusiasmo y preocupación que en otros países, y mirando, al menos en mi experiencia en Europa,
que existen en muchas universidades por parte de los gobiernos programas dentro de las universidades cofinanciados por diferentes organismos gubernamentales exclusivamente para la divulgación de investigación y tienen académicos especialistas en comunicación de ciencia, divulgación y cómo generar estrategias para acercar no solamente a la producción académica, pero también a diferentes audiencias y a través de diferentes medios. Entonces, eso, yo como comunicóloga, pues es algo que a mí me preocupa muchísimo y que me interesa mucho, ¿no? Y finalmente parte de mi trabajo, pues ha sido en muchos sentidos relacionado con justamente hacer accesible al conocimiento y generar lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, estos espacios donde podamos dialogar de viva voz, pues estos procesos y cómo los están viviendo ustedes, ¿no? Y pues no sé, ya tal vez un poquito para amarrar la reflexión final, no sé si haya algo, ¿no?, que te haya quedado en el tintero, pero a mí me gustaría más que hablar en abstracto, igual y sería padre para quien esté escuchando, no sé si nos pudieras compartir unas líneas de investigación de tus alumnos que estén haciendo sobre temas de religiosidad, qué enfoques tienes, porque como tú dices, bueno, es que todo depende de tu objeto de estudio. Bueno, pues a ver, antójanos diferentes objetos de estudio sobre la religiosidad para que estemos así como mucho más a tono contigo y veamos, oh, wow, ¿no? Hacia allá van estas nuevas generaciones. A ver, antójanos. Bueno, pues antes de que se me vaya, está bien interesante eso que mencionas de los departamentos especiales en las universidades de Europa. Es muy, muy, muy interesante. Y bueno, respecto a las como líneas que estoy alimentando, los proyectos que estoy dirigiendo, pues mira, dentro, te digo, la religión también puede formular una visión del mundo, ¿no? Entonces yo me enfoco bastante a la visión del mundo y bueno, hay diferentes propuestas sobre la cosmovisión. Hay posturas en donde mencionan que no necesariamente tiene que pertenecer a la religión. Entonces, bueno, o sea, se puede, depende, ¿no? Depende, volvemos a lo mismo del fenómeno, ¿no? En donde se va a observar. Por ejemplo, ahí tengo uno de mis alumnos que él está investigando, ¿no?, sobre la cosmovisión que tienen los jóvenes, que su formación está inscrita en colegios católicos, considerando que, bueno, van a tener, o sea, los chicos tienen una matriz, ¿no?, digamos, estas concepciones judeocristianas y tienen una formación en donde todo el tiempo se les ha insistido sobre este ámbito, digamos, religioso, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ellos van a reproducir, ¿no?, su visión del mundo, considerando que, bueno, o sea, no son entidades aisladas de los jóvenes, para nada, ¿no? Al contrario, están en un mundo global, están en un mundo en donde hay una crítica amplia, ¿no?, hacia la religión católica. Entonces dice, bueno, o sea, vamos a ver de qué manera los jóvenes lo están reproduciendo, ¿no? Cómo se configura, qué elementos quitan, qué elementos dejan, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una investigación, ¿no? Otra investigación que a mí me gusta mucho habla sobre el territorio, ¿no? Cómo el territorio es apropiado y, por ejemplo, frente a todas estas coyunturas donde vemos cómo hay muchísimas comunidades que están siendo despojadas de su territorio, se les quiere ser arrebatado, ¿no? Históricamente han tenido que estar defendiendo su territorio, por ejemplo, el caso de San Andrés, que bueno, frente al crecimiento de la ciudad de Puebla, y están ahí, hay algunas zonas ahí en litigio, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los habitantes del municipio de San Andrés? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hablábamos sobre cómo hay formas de apropiación, ¿no?, simbólicas que te ayudan a poder distinguir qué es mi territorio, ¿no? Y precisamente en este ejercicio de apropiación, en este ejercicio de producción del territorio, juega un papel fundamental la cosmovisión y, bueno, sus prácticas, que, bueno, entre ellas está, por ejemplo, la visión del mundo que tienen en torno a los santos y cómo los santos actúan dentro de este territorio, ¿no? Y cómo esta visión ayuda a producir un territorio reconocido como mío. Y aunque vengan personas de otros lugares, aunque estén habitando personas de otros lugares, digamos que el territorio que está produciendo mi cultura, ¿no? O sea, el territorio que reproducimos nosotros lo puedo identificar. Y bueno, ella se enfoca
a todas las narrativas que hay en torno al territorio, ¿no? Narrativas que remiten a entidades que viven en el territorio, por ejemplo, la sirena, el santo, el charro, ¿no? Los aires, ¿no? Y cómo estas entidades están formando, están produciendo una idea de territorio propio. Finalmente decimos que este tipo de producciones simbólicas están ayudando a tener una idea de lo propio y a poder defender lo propio, ¿no? Frente a todo esta manera en la que se extiende en otros territorios. Otra que tengo como un poquito más fresca es un chico que quiere hablar sobre, si bien es cierto que existen rituales religiosos, ¿no? Por ejemplo, el ritual de la Santa Cruz. Hay rituales que están en íntima relación con la forma en la que te relacionas con la naturaleza y contienen un cúmulo de conocimiento, ¿no? Que es ancestral. De hecho, toda esa propuesta deriva de la doctora Broda, ¿no? Estamos viendo, bueno, si es aplicable en una comunidad totonaca y, bueno, hablamos sobre estas concepciones relativas a la naturaleza combinadas, articuladas con conocimientos y que se van a ver reflejado, todo esto se va a condensar en los rituales agrícolas, ¿no? Entonces sí, ahí vamos. Esas serían como pues las tres que tengo como más fresquecitas. Y que están de veras muy preocupados por atender fenómenos contemporáneos más que fenómenos históricos, ¿no? Que a mí me encanta esa idea, por supuesto. Angélica, yo te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo, la generosidad de compartir tus experiencias personales, tus reflexiones. Sé que es una charla intensa, pero de veras el propósito es poder acercar esto, ¿no? A hacerlo accesible, pues a todo el mundo, ¿no? Al menos a todo el mundo hispanoparlante, para dejarles un poquito antojado, ¿no? El tema, pero también unos documentos que puedan seguir investigando. Yo te pedí previo a este día que de tus propios trabajos pues recomendaras 3 que fueran como muy representativos de este enfoque. Entonces no sé si nos quieres compartir el título de tus 3 trabajos. Sí, claro, te digo que al contrario, gracias a ti, o sea, muy bonita charla. No, muchas gracias por el espacio, gracias por la insistencia, gracias por todo, o sea, de verdad, muchas gracias. Nada más como manera de preámbulo, pues son 3 trabajos que para mí son significativos porque van marcando mi formación, ¿no? En el primero, digamos que estoy en coautoría con mi directora de tesis de la licenciatura, que es Alejandra Game. Bueno, podemos decir que ese artículo es una síntesis de mi tesis de licenciatura que hice en San Marcos. Y el título es La medicina inguigua, la enfermedad del susto y los rituales para su curación en San Marcos, Tlacoyalco, Puebla. El segundo artículo para mí es también muy significativo porque ese ya es como resultado de mi tesis de maestría y ya está como más elaborado. Ese artículo es individual, se llama El maíz es nuestra carne, cosmovisión sobre el cuerpo humano inguigua en San Marcos, Tlacoyalco también. Y finalmente, el último artículo que les presento sobre el tema que estoy trabajando en mi tesis de doctorado, y ese está en coautoría con una de mis colegas, se llama Miriam Quiroz Ramírez. Como no me deja ver aquí, tú tienes el título, fiesta, ¿lo puedes decir, por favor? Claro que sí. Fiesta patronal e identidad barrial en Santiago Xicotenco, en San Andrés Cholula. Así es. Entonces, bueno, digamos que ya en mi tesis de doctorado yo cambié de escenario, llego a San Andrés, llego a ese barrio. Yo doy estos 3 textos porque exponen la manera en la que me he ido formando y bueno, ahí pueden ver un poco cómo se va construyendo el conocimiento, ¿no? Yo disfruté muchísimo la lectura de los 3, la verdad es que es una lectura muy ágil, ampliamente recomendados, y los míos que yo les presento como artículos que a mí me han servido, uno, para entender esta línea de investigación y otro que yo he recurrido a ellos por diferentes motivos y que me han aportado muchísimo. Entonces, el primero se llama Saberes Indígenas y Diálogo Intercultural de Maya Lorena Pérez Ruiz y Arturo Argueta Villamar. Que justamente nos habla de estas relaciones entre diferentes sociedades, entre diferentes formas de ver el mundo desde las perspectivas indígenas, dándoles este valor y este enfoque como sus saberes, ¿no? O sea, que ya nos habla de un giro conceptual ahí. El segundo, pues un clásico de una autoridad máxima en este campo que se llama La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración simbólica después de la conquista, de Joana Broda, que
por supuesto, una referencia indispensable. Es un artículo chiquito, pero muy, muy bueno. Y el tercero, que yo he regresado muchas veces y siempre me aporta cosas muy útiles, se llama De ritos y antropólogos, perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México, que me encanta, que es de Andrés Oseguera, que fue publicado en Cuicuilco. Ya tiene unos años, es de 2008, pero de verdad está muy, muy, muy vigente. Entonces, todos estos documentos van a estar disponibles a través de enlaces en la descripción de esta plática de hoy, para que ustedes puedan descargarlos y leerlos. Y no me queda nada más que agradecerte nuevamente y te deseo, por supuesto, que todo salga bien. No, muchas gracias a ti, Sale, vale. Sí, cuídate mucho. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Espejo Antropológico, una producción de Rocío Carvajal. Para conocer más sobre mi invitada y obtener información adicional sobre el material de lectura recomendado, da clic al link que se encuentra en las notas de este episodio.